Bueno, a continuación vamos a hablar de los gráficos en estadística. Y específicamente vamos a hablar de tres tipos de gráficos. La gráfica de barras, el diagrama circular o de pastel y los pictogramas. Vamos a partir y vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Vamos a hacer una encuesta a 50 personas sobre su bebida de refresco favorito y los datos obtenidos aparecen en la siguiente tabla. Ahí pueden observar que aparecen datos como Coca-Cola, Coca-Cola Cero, Pepsi, Manzana Postobón y Sprite. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Realizar una tabla de frecuencias. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Es una herramienta estadística que organiza un conjunto de datos en una tabla, mostrando cuántas veces se repite cada valor o dato. Muy útil para ordenar la información de manera clara y visual, lo cual facilita el análisis y que las personas puedan extraer información y sacar sus propias conclusiones. Se utiliza para variables tanto cuantitativas como para variables cualitativas y es la base para crear los gráficos. Entonces, la primera columna con la cual vamos a trabajar se llama frecuencia absoluta. Es el número de veces que un dato se repite en un conjunto y se representa con la letra FI. Para nuestro caso, en nuestro ejemplo, vamos a crear una tabla, primera columna con la frecuencia absoluta FI. Y aconsejo utilizar colores para ir tachando los datos que vamos a ir contando. Por ejemplo, vamos a usar el color gris para contar el producto Coca-Cola. Cuando ya hemos terminado de contar cuántos hay, pasamos ese dato a la tabla y es el primer dato de la frecuencia absoluta, en este caso del producto Coca-Cola. Con otro color, por ejemplo rojo, vamos a marcar los productos de la Coca-Cola Cero. En este caso son 8, Pepsi son 13, Manzana Postobón son 6, Sprite son 5. También recomiendo realizar la suma de esos datos, de tal manera, en este caso, 50. Debe coincidir el número total de datos con el conteo de la tabla en la frecuencia absoluta. Si llega a faltar alguno, quiere decir que en algún lado se cometió un error o si llega a sobrar alguno. Entonces es para la importancia del uso de los colores es para facilitar el conteo. Luego, ya teniendo nuestra primera parte con la primera columna en la frecuencia absoluta, vamos a crear la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, que se obtiene de dividir o de hacer el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Me hago entender. Tengo la columna, creo la columna frecuencia relativa. Vamos a tomar el valor primero, el de Coca-Cola, en este caso 18. Lo vamos a dividir en el total, que son 50. Esta división nos da 0.36 y este dato lo vamos a colocar enfrente al producto Coca-Cola. Es posible que esta división tenga más números decimales. Aconsejo utilizar hasta 4, por favor. Hasta 4 números decimales en el caso de que hayan muchos más decimales. Sigo. Entonces, Coca-Cola nos da 0.36, Coca-Cola 0.16, Pepsi nos da 0.26, Manzana Postol nos da 0.12, Sprite nos da 0.10 y la suma total de esa columna nos debe dar 1. Si utilizamos números decimales y de 3 o 4 decimales, es posible que no nos dé exactamente el 1, pero sí nos debe dar un valor muy cercano, por ejemplo, 0.9998. Y usted lo aproxima y aquí escribe 1. Con la columna de frecuencias paso a la columna de frecuencia relativa porcentual, que no es otra cosa que tomar el valor de la frecuencia relativa y multiplicarlo por 100. En el caso de que aconsejé tomar 4 números decimales, cuando usted multiplica por 100, la coma decimal se va a correr 2 espacios, entonces me va a quedar, para el ejemplo, 0,1224, me va a quedar 12.24%. En el caso de nuestros trabajos en educación infantil, pues vamos a proporcionarle a los niños información en la cual los porcentajes correspondan a números enteros, es decir, que sean números exactos y que no tengan decimales.
Con ustedes el trabajo es distinto. Ahora, 0.36 lo multiplico por 100, me da 36%. Entonces lo mismo vamos a hacer para el producto Coca-Cola 0, 16%, Pepsi 26%, Manzana Postobón 12%, Sprite 10%, y la suma de los porcentajes igualmente les debe dar no 100% o un valor muy cercano al 100%. Ya con estas tres columnas paso a crear una columna adicional. Lo hago simplemente con ámbito pedagógico para poder realizar el diagrama circular. Vamos a crear una columna a la derecha que se llama grados. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar nuevamente el valor de la columna frecuencia relativa y lo vamos a multiplicar por 360. ¿Y esto qué me va a dar? En grados me va a dar la proporción que corresponde a cada uno de los intervalos para poder realizar el diagrama circular. Ya lo van a ver más adelante. Entonces, vamos a tomar la frecuencia relativa 0.36 en el caso del producto Coca-Cola, lo multiplicamos por 360 y el resultado que obtenemos lo vamos cargando en esta nueva columna. Para el caso Coca-Cola me da 129.6 grados. Y lo mismo hago con los demás refrescos. Coca-Cola 0, 57.6, Pepsi 93.6 grados, Manzana Postobón 43.2 grados, Sprite 36 grados. Y la suma me debe dar 360 grados. Hasta aquí llegamos con los niños y con ustedes. Entonces vamos a hacer ahora uso de esta tabla para poder hacer los diferentes tipos de gráficos. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer la gráfica de barras. ¿Qué característica tiene el diagrama de barras? Que las barras van separadas. En este caso, tengo un ejemplo para mascotas. Se hizo una encuesta a un grupo de niños. ¿Qué mascota tienen? Perro, pájaro, hámster y gato. Entonces, mire, el diagrama de barras me debe facilitar cosas como que yo pueda entender lo siguiente. Perro, 50 niños tienen perro. Pájaro, hay 10, 20, 25 niños tienen pájaro. Noten que aquí las escalas no son números de acuerdo a las barras, son escalas, va de 10 en 10 en este caso. Hámster, sube hasta la segunda línea, quiere decir que hay 20 niños que tienen hámster. Gato, 10, 20, 30, 35. Tengo 35 niños que tienen como mascota un gato en su casa. Entonces, el diagrama me debe facilitar la lectura de la información. Para nuestro caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la columna frecuencia absoluta y con esta columna vamos a realizar el diagrama de barras. Entonces, vamos con estas dos columnas, esa columna específicamente, obviamente, vamos a tomar en la fila horizontal los productos Coca-Cola, Coca-Cola 0, Pepsi, Manzana, Postobón y Sprite. Y con el color que venimos trabajando, en este caso el gris, vamos a ir de 0 hasta 18. Noten que aquí en mi tabla original tengo valores tanto pares como impares. Entonces me conviene irme en mi escala de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Entonces Coca-Cola va hasta el 18. Coca-Cola 0 irá hasta 8. Pepsi irá hasta el 13. Desen en cuenta, ni está en 14 ni está en la línea del 12, está en la mitad, 13. Manzana Postobón, 6. Y el producto Sprite, 5. Hasta ahí se hace el diagrama de barras con la columna frecuencia absoluta. Ahora, siguiendo nuestro trabajo, vamos a pasar al diagrama circular, también denominado diagrama de pastel. Allí se representan las frecuencias porcentuales, pero el sector o el área debe ser proporcional a estas frecuencias relativas. Entonces ahí tengo el ejemplo de perro, pájaro, hámster y gato. Entonces el porcentaje que representa cada uno. En el caso nuestro voy a tomar las mismas dos columnas, pero voy a tomar la frecuencia relativa y la columna grados. Con la columna grados específicamente es que yo voy a dividir el círculo, ¿sí? Y con la frecuencia relativa me va a servir el porcentaje, me va a servir
para colocarlo en el diagrama cuando ya tenga hecho el diagrama circular. ¿Me hago entender? Tomo Coca-Cola, 129 grados. Entonces recuerden que el círculo se divide en 4 partes. Piensen en una pizza. Se divide en 4. Entonces cada sector mide 90 grados. Entonces necesito un sector que mida 129.6 grados. Yo no voy a ser exigente en que deba ser exacto 129.6, pero sí una proporción muy parecida. Lo mismo, Coca-Cola 0, 57.6 grados. Pepsi 93.6 grados. Manzana Postobón 43.2 grados. Sprite 36 grados. Y los colores que los representan. Estas convenciones o colores son fundamentales para que las personas interpreten la información. Esa tabla de convenciones o de colores normalmente se escribe por fuera del gráfico o a un lado y dentro del gráfico se colocan los valores de los porcentajes. O mejor aún, usted puede colocar tanto el producto como su respectivo porcentaje dentro de cada una de las proporciones del gráfico. Esto facilita mucho la comprensión de las personas que leen y pueden sacar conclusiones. Por ejemplo, el producto de más consumo es Coca-Cola, el segundo producto de mayor consumo es Pepsi, luego Coca-Cola 0, le seguiría en su orden Manzana, Postobón y finalmente quedaría el producto Sprite como de último. ¿Sí? Y finalmente vamos a hablar de los pictogramas. Son similares a un diagrama de barras, solamente que se sustituyen las barras por las figuras que generalmente se relacionan con la variable estudiada. Por ejemplo, si estamos hablando de recolectar cartón en un colegio, el grado segundo recolectó 4 cajas de cartón, segundo B recolectó 6 cajas de cartón, segundo C recolectó 2 cajas de cartón y aquí abajo la convención. Cada caja de cartón tiene un peso de 3 kilogramos. Lo mismo hago con los diagramas de población, vean. Ciudad 1, poblado 2, poblado 3. Podríamos ponerle nombres. Girón, Bucaramanga, Florida Blanca y Piedecuesta. Y el número de habitantes que hay en cada una de las regiones. Aquí, por ejemplo, tengo el diagrama de la población en Colombia del año 1900 al año 2010. En el año 1900 en Colombia éramos aproximadamente 17 millones de habitantes. En el año 2010 somos aproximadamente 44 millones de habitantes. Y así sucesivamente. Tengo en el último diagrama el número de hectáreas sembradas. En el año 1992 se sembraron 1.500 hectáreas de trigo. ¿Por qué digo de trigo? Porque la figura es una espiga de trigo. En el año 1997 hay 21.645 hectáreas. Entonces este tipo de gráficos me facilita también la recolección y la lectura de la información a partir del gráfico. Muchísimas gracias.